vamos a continuar con nuestro tema de la serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? ¿No? La serie se llama Una misión nada secreta. Para los que anotan, el tema de hoy estamos viendo el mensaje perdido. ¿Por qué se perdió el mensaje, verdad? Estamos viendo el mensaje perdido y hoy estaremos viendo su continuación número 3. Y estamos hablando básicamente de por qué se extravió el mensaje del Evangelio. ¿Por qué se abrazaron otros temas? O incluso hasta se negó el Evangelio y ya no se habló de nada. Y no lo estoy diciendo en el caso particular de alguno de ustedes, sino en general. ¿Se fijan? En los últimos años, las iglesias se han llenado de personas que anteriormente han estado en otras iglesias. ¿Sí se han fijado en eso o no? ¿Sí me doy a entender o no? En los últimos años, no sé el porcentaje, pero en los últimos años las iglesias están recibiendo personas nuevas cada domingo, pero esas personas nuevas vienen de otras iglesias. Como una especie de, vamos a visitar a tal comunidad cristiana, pues para ver si ahí sí está Dios, ¿no? Y las personas cambian de diferentes ambientes, porque no todos los templos, aunque sean iglesias cristianas todas, no en todas las iglesias locales se cantan las mismas alabanzas, por ejemplo. Yo creo que cuando ustedes llegaron a casa de oración, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuando llegaron a casa de oración? Cuando estabas esperando que empezaran las trompetas, taratatá, tan, tararatatara, y ay, remolineándose, así me la sé. Pero no, aquí no remolineaban, aquí cantaban bien triste, ¿verdad? Muy dichoso es, y así todos, y tú queriendo el remolineando de que te habían enseñado, con la que te arrullaban de niño. Y esperábamos canciones así. ¿Dónde está las canciones de victoria, la victoria mía es? No, aquí cantan la de el amor de muchos se enfriará. Oh. Llegábamos a esas y empezamos a añorar lo que cantábamos antes. Así está bien para que no se duerman. No es cierto. Empezamos a añorar lo que cantaban antes, ¿no? En esta iglesia, no, como que hace falta el gozo. En esta iglesia como que hace falta el aire acondicionado que teníamos en aquella. En esta iglesia no están mis amigos, y como mis papás me trajeron a la fuerza, les voy a hacer la vida de cuadritos a mis papás para que nos regresemos. ¿Sí me explico? La cuestión de cambios de iglesia es algo muy notorio en los últimos años. Y la iglesia en lo particular, en la iglesia local, siente bonito de recibir personas nuevas, pero también como no hay esa interacción de conocer el cuerpo de Cristo, pues difícilmente se enteran si realmente son nuevos o son visitantes de otras iglesias. ¿Sí me explico? Y no tenemos nada en contra de las personas que nos visitan de otras iglesias. Lo que estoy señalando es que la iglesia cristiana cayó en un conformismo, un estilo como de reciclado. La iglesia cristiana ya no predica. La iglesia cristiana lo que hace es convencer a los de otra iglesia que se pasen a la mía. Cuando las personas se dan cuenta que alguien en la congregación, quién sabe cómo le hagan, pero que está pasando un mal momento, alguien de la congregación, de otras constelaciones, de otras iglesias, les marcan, les llaman. Yo creo que más de alguna vez le han llamado a tu familia. Oye, te invito a un café. Y esos cafés lo que hacen, ¿no? Te invito a un desayuno. Te invito a que vayamos con los jóvenes de mi iglesia a tal lugar. Y dices tú, vámonos porque acá ni salen.
nomás andan en las canchas, nomás van al mismo sushi, a las mismas pizzas y al mismo boliche. Y no hay nada más, ¿verdad? Porque las personas empiezan a ver lo que pueden hacer con la comunidad de los cristianos, pero hemos dejado de practicar lo que nos atañe, que es dar el mensaje a los que aún están sin Cristo. Nos hemos dedicado así a reunirnos, a juntarnos con más personas cristianas, a platicar de Dios con más personas cristianas, a tratar de convencerlos de nuestro modo de pensar, de nuestra teología, de nuestra doctrina, con más personas cristianas. Pero cuando platicamos con personas que no son creyentes, o por hablar de una plataforma que solamente es de entretenimiento. ¿Cuándo se extravió el mensaje? ¿Cuándo se dejó de practicar el evangelio? ¿Cuándo se dejó de anunciar que Cristo vino a liberar a los que están cautivos? A los que están cautivos en sus mentes, los que son prisioneros pensando que lo que creen que son, esos son, cuando realmente Dios dijo lo que eran. ¿Cuándo el creyente va a dejar de creer que es creyente y se va a poner a practicar como un verdadero creyente? ¿Cuándo vamos a predicar a otros el mensaje del evangelio? Eso es lo que la iglesia ha perdido el enfoque. En los últimos años tú te puedes dar cuenta de eso. Tal vez nosotros mismos hemos rodado de iglesia en iglesia hasta encontrar un lugar en donde nos sentimos cómodos con la palabra, con la alabanza, con las personas, con los pastores, hasta que llegamos a un lugar donde nos sentimos cómodos y nos estacionamos. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento o qué necesita existir en el entorno, aparte de esta pandemia que acabamos de pasar? ¿Qué otra cosa necesita suceder para que la iglesia cristiana realmente entienda que Jesucristo viene por la iglesia y que es necesario arrebatar a la mayor cantidad de almas que están destinadas a ir al infierno? ¿En qué momento el creyente va a seguir así de cómodo? Va a quitarse, de esta comodidad para comenzar a trabajar. Entonces, yo los quiero invitar a ustedes, jóvenes, porque cuando nos reunimos en la iglesia es precisamente para tomar acuerdos. La reunión de los santos de la iglesia o las reuniones en las congregaciones es precisamente para que recibamos la palabra de Dios, la instrucción, y una vez que la recibimos y la asimilamos, porque se tiene que razonar también la palabra de Dios, una vez que la asimilamos, la pongamos en práctica. Así que vamos a estar viendo estos temas que nos conciernen como creyentes, pero mucho más por la juventud que ustedes tienen. Es necesario que ustedes como jóvenes sientan y perciban que es una realidad que ustedes forman parte de la iglesia de Cristo. Ustedes son la iglesia de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Porque hemos oído muchos mensajes que nos dicen o nos decían que los jóvenes son la iglesia del futuro, la iglesia del mañana. ¿Sí han oído ese término? La realidad es que ustedes viven el día a día. Y el día a día quiere decir que ustedes son la iglesia de hoy mismo. Así que voltea con el que tienes a un lado, por favor, y dile estas palabras: yo soy la iglesia de hoy. ¿Verdad? O sea, yo sé que todos conformamos esta misma iglesia, pero somos esta iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, si somos la iglesia de Cristo, vamos a poner en práctica lo que estamos estudiando en estas últimas semanas. En semanas anteriores hemos estado reflexionando algunas de las posibles causas por las cuales el mensaje del evangelio paradójicamente se ha escondido entre los creyentes.
Nuestro mensaje debe estar enfocado en la reconciliación de los seres humanos con Dios, nuestro Creador. Para saber qué es lo que debemos predicar, que fue lo que vimos la semana pasada, es necesario que conozcamos que el deseo firme de Dios es que el hombre no se pierda. ¿Cuál es el deseo principal de Dios? Díganlo. Que el hombre no se pierda. Si ese es el deseo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿cuál debe ser nuestro deseo también? Que el hombre, díganlo, no se pierda. En ellas las enemistades. No hay enemistades entre Dios y los hombres porque allí está Cristo. Cuando Cristo está en la iglesia, cuando Cristo está en tu vida, no tienes enemistades porque Cristo está en tu vida. ¿Está claro? El mundo necesita saber que necesita a Cristo. No sé si te ha pasado en alguna ocasión que tú tienes ciertas ansiedades y alguien te puede preguntar qué tienes y no le vas a saber decir, porque ni tú mismo sabes lo que tienes y ni tú mismo sabes lo que te hace falta. Bueno, el mundo así está por el pecado. El mundo no sabe que necesita a Cristo y no sabe lo que tiene. Lo que tiene es esa carga de pecado, lo que decían hace rato en la administración de la alabanza. Tienen esa carga de pecado y necesitan la reconciliación. Por eso nosotros tenemos que recordar el mensaje y hablarles, ¿verdad? Como en más de alguna vez, joven, te he dicho que el enemigo desea destruir la creación de Dios, quiero que sepas que el enemigo está tratando de sabotear todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que sea obra de Dios, el enemigo lo quiere sabotear. En los últimos años, Dios estableció un orden del hombre y de la mujer, también lo quiere sabotear. El enemigo se ha encargado de sabotearlo. Lo malo es de que muchos creyentes, a pesar de que dicen que creen en Dios, al mismo tiempo creen el mensaje del enemigo. Y eso es algo muy triste. Esto nos demuestra que el enemigo está en contra de todo lo que sea la creación de Dios. Y mira, yo sé que hay canciones en que las personas, sobre todo esas canciones de banda y todo eso, bueno, las corridas y eso, hay canciones que gritan a todos los vientos que tienen de socio al diablo. ¿Se han oído eso? Que el diablo es su padrino, casi casi. Que gracias a él ahora lograron traer un iPhone y están hablando desde Las Vegas. O sea, todo lo que atribuyen a su socio, el enemigo, el diablo. La cuestión es de que eso es lo que el diablo quiere hacer creer. El diablo se va a valer de engaños, de señuelos, de carnadas, de distracciones y hasta verdades a medias para que caigamos. Es un trabajo sucio. ¿Cómo se le llama cuando alguien habla a tus espaldas mal de ti? Bueno, el diablo hace eso contra Dios. ¿Con que Dios dijo esto? ¿Con que Dios dijo aquello? Nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que conocer los engaños. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Si muchas personas caen en esos engaños, ¿qué puedes hacer tú? No puedes llegar y desconectarle su bocina, ¿verdad que no? ¿Qué vas a hacer? No los puedes callar en tu salón cuando todos en coro para cantar los honores a la bandera ni se les oye, pero para cantar las del que pesa como una pluma, se ponen a cantarlas parejitos. Y esas sí se las saben. Las de la iglesia las tienen que leer. ¿Te fijas?
Son engaños de Satanás, son señuelos, son distracciones que Satanás está trayendo y que ha entrado al reino de las tinieblas. Pero lo trágico es que muchos creyentes han dejado el evangelismo, han dejado la predicación por abrazar esos engaños. ¿Qué vamos a hacer al respecto? El mensaje tiene que resurgir. El mensaje no se puede callar. Una de las cosas que puede ser uno de los factores por los cuales ya no hay predicación, puede ser la vergüenza. La vergüenza puede ser un obstáculo para la predicación. La definición de vergüenza te la voy a decir, te la voy a leer más bien. Vergüenza quiere decir turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, sobre todo en los son más blanquitos, ¿verdad? Ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. A veces nos da pena ajena, pero a veces nos da pena por lo que nos hacen sentir, por lo que nos pueden llegar a decir, o por algún accidente que te puede ocurrir en la escuela o en algún lado. ¿Quién no ha sentido vergüenza, por ejemplo? ¿La vergüenza es mala? ¿Quién no ha sentido vergüenza? A ver, cuando te toca exponer, no sé si alguna vez les dijeron eso en la escuela, de que prepárense todos los del grupo. Sí, maestro, pero ¿quién primero? No, ustedes prepárense. Ya que estén aquí, les voy a decir quién empieza. Y ay, tú estabas ahí, ahora sí orabas, Señor, que no sea yo. Y oías tu apellido. Y eras el único ahí con el apellido y pues ya pasabas. Y todos así con los ojos de carrilla que se les veía, ¿verdad? Y tú, bueno, las mitocondrias, pues así, te sudaban las manos, te trastabillabas, pronunciabas palabras por otras, te ponías nervioso. Y es una vergüenza normal. Por ejemplo, cuando te toca que tienes una junta con tu jefe de trabajo y le tienes que exponer tu proyecto, o la primera vez que atendiste a un cliente, o cuando estás platicando bien quitado de la pena, gritas, te sonríes, jaja, te ríes a carcajadas, y por ahí tu mejor amigo se te acerca al oído y te dice, te huele la boca. Y tú dices, ay, me hubieras dicho antes, ya que aventé mis mejores carcajadas. Y todos así se voltean para otro lado cada que les hablabas con palabras de aliento. Cosas que nos dan vergüenza. Tú estás bien seguro que sigues siendo esa misma talla. Llegas a la escuela, se te cae el celular, lo recoges y oyes un y te enderezas y te empiezas a esculcar qué fue lo que sonó. Te das cuenta que fue tu pantalón o que fue tu falda. Eso da vergüenza, ¿verdad que da vergüenza? Son cosas que nos hacen sentir mal en el momento, que nos hacen sentir pena, ya sea cosas que nos pasen en privado o en público, pero son cosas así. Cuando alguien te dice algo, una palabra mal dicha o una palabra muy dura, que tal vez no estás tú como en el mejor momento para recibirla, y te cae de golpe y te sientes mal. Bueno, eso también es vergüenza. Pensar en el qué dirán puede ser algo que sí te causa estrés. Pensar en el qué dirán puede ser algo que te cause ansiedad, porque muchas veces puede estar eso relacionado a tus propias inseguridades. La timidez está ligada a la personalidad. Hay personas que son de un carácter muy tranquilo, un tanto introvertidos, hablar en público, menos pasar a orar aquí por las ofrendas. Son temerosos por naturaleza. No se animan a hacer varias cosas en público, ni siquiera delante de la familia. Ellos son tímidos. Pero una cosa es ser tímido ocasionalmente y otra cosa es
que por toda la vida te la pases teniendo miedos. Va a haber cosas que tú estás tranquilo totalmente, pero ocurra una cosa en particular en tu vida que te haga sentir que estás pasando un momento ridículo. Muchas gracias. Por ejemplo, tu mejor amigo te invita a comer a tu casa, a su casa. Y tú ves que están ahí sus papás, no contabas con eso. Llegaste de chanclas y short, no contabas con que estaban sus papás. Entonces te dicen, vénganse a comer. Y abren una pizza, cuentas las rebanadas, son 8. Está su papá, su mamá, tu amiga o tu amigo y tú. Y te dicen, por favor, toma una rebanada. ¿Qué hacemos? ¿Comemos como comemos en la casa o somos un poco más reservados? Yo creo que es la segunda, ¿no? Agarras una rebanada y no hayas ni por dónde morderle. Y no es que te den miedo los papás de la persona, de tu amigo. Simplemente son esos momentos de timidez que te pueden llegar a tocar. ¿Sí me explico? A lo mejor te comes una rebanada y tu estómago está diciendo la segunda, ¿verdad? Y tú ves que nadie más agarra la segunda y todos se te quedan viendo. Y es un tanto incómodo que todos te vean, porque todos dicen, si agarro la otra, a lo mejor pues aquí nada más comen de una, alguien más falta por comer. Muchas cosas pueden pasar por tu mente y todo eso te va llenando de más temores. En el momento te ofrecen una segunda rebanada y la tomas y la comes y ves que la mamá no agarró la segunda y el papá sí, tu amiga no. Y luego te ofrecen otra tercera rebanada y tú ya dices, no, si la agarro es la rebanada de mi amiga o de mi amigo. Si la agarro es la rebanada de su mamá, mejor ya no agarro. Te metes en puros dilemas a causa de los temores. Esos son ansiedades. Las ansiedades son cuando no estás en peligro, pero tú te imaginas todos los peligros, ¿no? Y un temor es cuando realmente estás en peligro y haces algo para quitarte del peligro. Pero te llenas tanto de ansiedades que tú piensas que todos están pensando que si haces algo está mal. Y si no lo haces, está mal. Entonces todas esas cosas te pueden golpear tanto en tu mente que vas a querer salir de la situación. Le vas a hacer alguna seña a tu amigo, a tu amiga y se van a ir de ahí, porque es algo muy incómodo, es un momento de tensión, es una vergüenza. Ahora, no saber qué decir puede ser una forma en la cual nos podemos poner nerviosos y no predicamos por eso. Pero saber qué decir y creer que no voy a saber decirlo, esa puede ser una segunda manera de la cual también nos dejamos de practicar la predicación o dejamos de evangelizar porque no sabemos cómo vamos a hablarle a la persona o cómo le vamos a llegar. De esas dos cosas ya hemos hablado en las clases anteriores. La tercera cosa que puede hacer que nos dé vergüenza predicar sería nuestro propio testimonio. Y esto es porque recordamos lo que hacíamos y esa estrategia la utiliza Satanás para estarnos poniendo cosas en nuestra mente de lo que hacíamos y por esa vergüenza no nos atrevemos a abrir la boca de que somos cristianos. No sé si te ha pasado. Cuando la vergüenza viene de un sentimiento de culpa, podría parecer el final de la predicación. Cuando tú predicabas normal, te trababas porque no sabías hablar, así como Moisés, no sabías hablar y bueno, acuérdense que Dios le dio a Aarón para que le ayudara a hablar con el faraón, ¿verdad? No estaba hablando con cualquier persona, estaba hablando con faraón. Pero cuando nosotros no sabemos qué decir, bueno, el Señor te va a dar palabras en las predicaciones, va a venir un tema y te vas a acordar y vas a tener algo que decir, pero cuando el testimonio es lo que está fallando, ahora sí, ¿para dónde nos hacemos? Parecería que no somos nosotros quien para predicar.
y empezamos a seleccionar a las personas que según nuestro propio parámetro o nuestra propia visión serían los más indicados para predicar. Y tú puedes observar alrededor y decir, no, pues yo creo que el que puede predicar, el pastor. También el que puede predicar, los líderes. ¿Quién más puede predicar? Ese hermano que tiene 45 años en la iglesia, ese hermano sí puede predicar. ¿Quién más puede predicar? Aquel hermano que ya lleva como 25 años de cristiano. Ellos son los que sí pueden predicar. ¿Tú crees que ellos son los que sí pueden predicar? Los pastores, los líderes, los que ya tienen 40 años de cristiano. ¿Tú crees que ellos son los que pueden predicar? Absolutamente no. Todos los que somos de Cristo podemos hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Todos nosotros. Pero cuando llega la vergüenza por el pecado, eso nos frena un poco. ¿Recuerdan en el Génesis cuando estaba Adán con Eva? Ellos estaban en el huerto del Edén, el paraíso en la tierra. Dios se paseaba con ellos, Dios estaba entre ellos. Y llegó un momento en el cual Eva junto con Adán estaban caminando y se aproxima la serpiente, que en ese momento habla con Eva y le promueve, traía a la venta, le venía manejando un producto. Dijo, ¿tú puedes comer de esto? Y Eva se acordó de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó después de que comieron del fruto prohibido? Número 1, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué quiere decir esto? Se dieron cuenta de que habían hecho lo malo. Miraron que estaban desnudos. ¿Y qué sintieron? Vergüenza. Sintieron vergüenza y tal es así que se escondieron. ¿Te fijas? Se escondieron, trataron de esconderse de Dios. Y como se escondieron, pues Dios ya no los vio, ¿verdad? Y ya no los buscó. ¿Sí dice así la historia? No. ¿Cómo dice la historia? Dios fue a buscarlos. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que Dios tiene en su corazón reconciliar al hombre, que Dios quiere que el hombre no se pierda. Eso lo vemos desde el Edén. Dios va a buscar a Adán y a Eva. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban atrás de unos arbustos. Habían hecho un delantal de arbustos, de hojas, para cubrirse, porque tenían vergüenza porque estaban desnudos. Después de que Dios habla con Adán, porque Adán era el responsable, Dios sacrifica unos animales y los viste. Ahí estamos viendo el perdón por el sacrificio. Una vez que están vestidos, ellos tienen que salir del huerto, porque ya tenían el pecado. Pero Dios seguía hablando con Adán. Dios seguía recibiendo las ofrendas de Adán, sus sacrificios, seguía siendo amigo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? La vergüenza hace que nos alejemos, pero Dios va a donde estamos con toda y vergüenza y nos ofrece la reconciliación. Cuando la vergüenza viene por la culpa, podría parecernos el final. El apóstol Pedro también vimos en uno de los evangelios, en el evangelio de San Juan. No lo vamos a leer ahorita, pero puedes anotar Evangelio de San Juan capítulo 13. Aquí en este Evangelio de Juan se describe de la noche de la traición de Cristo, la traición a Cristo. Justo después de cenar, justo después de que el Señor cantó himnos con ellos, que estuvo con sus discípulos, justo después de eso,
vino esa noche trágica para Pedro. Pedro, durante la cena, estaba convencido de que Cristo era el Hijo de Dios. Pedro, durante la cena, estaba convencido por revelación del Espíritu que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Pedro estaba convencido de la misión de Jesús por establecer el reino de Dios en la tierra. Pedro estaba convencido de la visión del Señor de socorrer a los débiles y a los pobres. Pedro estaba convencido de la misión. Pero esa convicción, esa misma noche, fue probada. Y lejos de pensar que más tarde por la noche, por el miedo, lo negaría, Pedro estaba bien seguro de que él seguiría al Señor hasta la cárcel o hasta la muerte. Así se lo decía. Pero después de negarlo 3 veces, cuando cantó el gallo, Pedro sintió mucho dolor en su corazón. Se llenó de tristeza porque había fallado a sus convicciones. En Lucas 22:62 dice que Pedro salió y lloró amargamente. Unas cuantas horas antes, Pedro abrazaba la misión, pero en la madrugada todo cambió. Una mala decisión, joven, puede cambiar tu vida. Una mala decisión puede marcar tu vida. Y una mala decisión puede acabar con tu vida. Después de que Pedro negó a Cristo, lloró con amargura. Pero después de la resurrección de Cristo, fíjate lo sorprendente de esto. Jesús fue a buscar a Pedro y lo encontró. Pedro estaba pescando, él y otros 5 más seguidores del Señor. Estaban pescando a la orilla y ellos no pescaban nada. Y Jesús les dijo: ¿cómo van? No hemos pescado nada. Y el Señor no lo reconocían, porque acuérdate que cuando resucitó no lo veían igual, no lo reconocían. Y Jesús les dijo unas palabras que Pedro sí reconoció: echa tus redes para este lado. Y la echaron y pescaron 153 peces. Pedro volteó y vio que era el Señor. Se puso su ropa porque se la había quitado para pescar. Se puso su ropa y se aventó al agua para ir al encuentro con Jesús. Mira, Jesús no lo perdonó hasta que llegó Pedro a pedirle perdón. Jesús lo perdonó desde que estaba en la cruz. La vergüenza de Pedro por lo que había hecho de la negación lo había alejado, lo había puesto en la depre a Pedro. No se podía quitar de su mente que él primero le había dicho a Jesús: estaré contigo donde quiera que vayas, y después no pudo sostener ni la mirada después de haberlo negado. Pero Jesús lo perdonó en la cruz, nos perdonó a todos. Jesús ahí dijo: consumado es. Hizo una oración última para el Padre, dijo: no les tomes en cuenta esto que están haciendo. Y ahí dentro de eso estaba el perdón para Pedro. Pedro supo que estaba perdonado, y el Señor desayunó con ellos, pescadito asado. Jesús se los preparó y les dio, partió el pan, partió el pescado y se los dio. Jesús se fue a reconciliar, no porque Jesús haya fallado, porque el corazón de Dios es reconciliar al hombre. La vergüenza de Pedro lo hacía evadir a Jesús, negarlo,
ya no hacer las obras que hacía cuando estaba Cristo ahí en vida. Pero cuando recibió el perdón, no solamente recibió el perdón, sino que Jesús lo fortaleció. Jesús, escucha bien, lo fortaleció. El estado anímico de Pedro había cambiado, su fe había cambiado después de eso, pero por el perdón de Jesús, Pedro se levantó. Y Pedro fue de los principales en llevar el evangelio, los pilares de la iglesia. Jesús le dio el trabajo para continuar con la misión. Cuando la vergüenza se fue, Pedro continuó con poder, haciendo las obras que Cristo hacía. Cuando la vergüenza viene por la culpa, joven, podría parecernos el final. ¿Se acuerdan de los hermanos de José en el Antiguo Testamento? ¿Quién diría que estos que le hicieron la vida de cuadritos a José, también hay que reconocer que José no era el niño sabio que después fue el hombre sabio? O sea, José maduró por esas pruebas que vivió. Sí conoce la historia de José, ¿verdad? Por las pruebas que vivió José, su mentalidad cambió, su fe se estableció, maduró en fe. Pero cuando él estaba niño, él les presumía a sus hermanos sus sueños, y sus hermanos los tenía bien enfadados. Los tenía enfadados, y a causa de eso ellos no supieron gobernarse y lo vendieron a una caravana de esclavos. Tú puedes leer la historia ahí en Génesis. Cuando lo venden a José, José se la pasa de esclavo, pero el Señor seguía con José. Estos hermanos de José se convertirían después en las 12 tribus de Israel. Pero primero hicieron algo horrible contra José. Querían matarlo. Y cuando vieron que venía la caravana de esclavos, uno de ellos se le movió el corazón y dijo: no hay que matarlo, porque mejor hay que vendérselo a los esclavos. Quitaron sus ropas, las de colores, ¿se acuerdan? Mataron un cordero, lo mancharon de sangre la ropa de José, y eso fue lo que le entregaron a su padre. Y todos se hicieron su melodrama ahí, llorando la muerte de su hermano. Y su padre todo el tiempo pensó que eso era verdad. Cuando José ya estaba en Egipto, pasó un tiempo de hambruna, ¿se acuerdan? Y esa hambre pegó en todos los pueblos de alrededor. Y los de la casa de Jacob tuvieron que ir a buscar comida y comprarla en Egipto. Y cuando José los encuentra, fíjate lo que pasó. Génesis 45. Génesis 45, 3. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. Imagínense la cara de sus hermanos después de todo lo que le hicieron. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo crees que se sentirían o se sintieron los hermanos de José después de todo lo que le hicieron? Y ahora verlo empoderado, a ese sí, empoderado, en Egipto, con toda la autoridad para tomar sus vidas, si él quería. ¿Cómo crees que quedaron? Pues con miedo de ser matados ahí, y con la vergüenza de su vida. Ellos sintieron tal vergüenza de ver que ese era José, tuvieron tal miedo de ver que ese era José, y que ahora sus vidas estaban en manos de José. Sabían lo que ellos habían hecho, y eso les carcomía la conciencia. Y José le dice: yo soy José. Y le pregunta a José: ¿todavía está vivo mi papá? Pero sus hermanos no le contestaron, porque quedaron aterrados al estar frente a él.
Entonces José les dijo a sus hermanos: por favor, acérquense a mí. ¿Y ellos qué hicieron? Así como cuando sabes que hiciste algo en tu casa y te dice tu papá o tu mamá: a ver, ven. No, no, ven, pásale, vamos a platicar, con las manos atrás. No sabes qué puede traer ahí, ¿no? Bueno, sintieron igual de miedo ellos. Acérquense. Y ellos se acercaron y José les dijo: yo soy su hermano José. Y les dice: el que ustedes vendieron como esclavo a Egipto. ¿Cómo crees que se sentían ellos aún más? No se preocupen ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar, ¿qué? Vidas. Dijeron, todo estaba fríamente calculado. Los hermanos pasaron del terror al asombro, de la vergüenza a la felicidad. Verso 6: ya llevamos 2 años de hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años sin que se pueda cosechar. Pero Dios me envió antes que ustedes para asegurarse que algunos de ustedes sobrevivan en la tierra y permitirles que vivan de una manera extraordinaria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí. ¿Quién fue? Fue Dios. Me convirtió como en un padre para el faraón, señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Él era el segundo del faraón. Era la persona era el influencer más grande de la región. ¿Cómo llegó ahí? Como esclavo. Por honrar al Señor fue puesto en una alta honra. Porque acuérdate que Dios al que se humilla lo enaltece, pero el que se quiere enaltecer solo, lo humilla. Sus hermanos tenían la culpa de José, por lo que le habían hecho a José, perdón. Pero José les quitó la culpa. José perdonó las cosas terribles que ellos habían hablado y hecho. Ellos sintieron vergüenza de lo malo que habían sido, pero esa vergüenza se convirtió después en gozo. Mira, joven, no vayan a contestar en voz alta, pero ¿cuántas de las cosas malas que has hecho realmente te avergüenzan? Realmente te avergüenzan. Piénsalo tú. Esta vergüenza puede ser con los hombres, con alguna persona, con tus papás. Puedes sentir vergüenza con ellos. O puede ser una vergüenza con Dios por haberle fallado. ¿Has hecho algo que te cause vergüenza? Si tú sientes algo que has hecho mal y que te causa vergüenza, ese es un buen signo, porque puedes arrepentirte. El asunto es cuando sabemos que hacemos algo malo y no nos avergonzamos. Entonces eso quiere decir que ya estamos endurecidos del corazón. Pero si todavía sentimos vergüenza cuando le fallamos a Dios o cuando nos fallamos entre nosotros, eso quiere decir que todavía puedes arrepentirte con el Señor. Tienes la oportunidad de hacerlo. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú te fijas en lo que hemos hablado el día de hoy, los ejemplos que te he expuesto, en todos vemos la reconciliación, el perdón, la restauración.
porque ese es el deseo firme de Dios para los hombres. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo, ¿quiénes? Los que hacen lo malo, los que estaban ahí todo el tiempo practicando, no heredarán el reino de Dios? Está diciendo, ¿acaso no saben que los que no tienen remordimiento por el pecado no van a heredar el reino de Dios? ¿Acaso no sabes que los que ya se dedican de lleno a buscar solamente el mal y ya no tienen vergüenza, no van a heredar el reino de Dios? Está preguntándole a quién, joven. Es una carta a los hermanos de Corintio. Es una carta a una iglesia. Les está preguntando a los creyentes. ¿Y sabes qué? Esa carta está en el tiempo presente. Es una pregunta para nosotros. ¿No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y luego dice ahí, no se engañen a ustedes mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Son muchos, ¿verdad? Anota la cita para que la vuelvas a leer en tu casa. ¿No te das cuenta, dice, que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios? Y todos podemos decir, ay, qué mala onda para esas personas, no van a salvarse. Versículo 11, no os hagáis, no te creas, dice, algunos de ustedes antes eran así. O sea, no podríamos nosotros decir, qué mal, todos se van a ir al infierno, gloria a Dios, yo ya estoy en el cielo. No, te tienes que interesar también por ellos. Tienes que llevarles el mensaje de la reconciliación. No puedes quedarte mudo cuando ves que las personas se están perdiendo. No podemos dejarnos a un lado y creer que ya somos salvos, los elegidos de Dios, y no hacer nada al respecto, porque si fuéramos de Dios, las obras de Dios haríamos. Y Dios todo el tiempo ha estado reconciliando a los hombres. ¿Qué ha estado haciendo Dios siempre? Reconciliando a los hombres. Dice, ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por la obra de Cristo, joven, nosotros somos salvos. Por la obra de Cristo nosotros somos purificados de nuestras maldades, somos justificados, somos redimidos, somos perdonados. Y recuerda, el perdón quita la vergüenza. ¿El perdón quita qué? La vergüenza. Pedro estaba avergonzado por lo que había hecho. Adán y Eva estaban avergonzados. Los hermanos de José estaban avergonzados. Pero cuando se les dio el perdón, la reconciliación, ellos pudieron continuar. Tal vez hemos hecho cosas nosotros que nos avergüenzan. Tal vez algunas de esas cosas de las que leímos en la lista, que nos avergüenzan. Aprovecha esa vergüenza, joven, y pídele al Señor perdón. Cuando el Señor te libere de esa vergüenza o de ese peso del pecado, entonces tú vas a predicar sin nada de pena, sin vergüenza en el buen sentido, ¿verdad?
No vas a tener vergüenza para predicar el Evangelio. La Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados, cuando creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente, cuando creemos que Cristo se levantó de los muertos, nos convertimos en hijos de Dios. Así que la vergüenza y la tristeza quedaron atrás de nosotros. Está bien que seas tímido, pero lo que no está bien es que dejes de predicar por como eras. Esa vergüenza ya se la quitó el Señor, ya fuiste perdonado de eso. No dejes que el engaño de Satanás se convierta en tu verdad. Satanás dice, muchos engaños nos las cantan en cada camión, en cada estación de radio, están cantándote las mentiras del diablo, no te las puedes creer. Segunda de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Esfuérzate. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Cuando nosotros limpiamos nuestro estatus con el Señor por su sacrificio, ahora estamos libres de ese pecado. Nuestro testimonio tiene que estar ahora en la nueva vida en Cristo. Y si cometemos faltas, tenemos que arrepentirnos con el Señor para que sigamos estando limpios delante de Él. Para que hablemos a cualquier persona, nos conozca o no nos conozca, le hablemos del Evangelio sin tener vergüenza, con la cara levantada, con un mensaje claro. Porque tú no sabes cuánto tiempo falte para que Dios recoja esa alma o tu alma. Así que tenemos que predicar. El mensaje perdido se tiene que recuperar. El mensaje se ha extraviado muchas veces por la vergüenza de las vidas propias en el pecado. Pero si el Señor te purificó, si el Señor te perdonó, tú no tienes que seguir cargando con esa vergüenza. Si lo que tú hiciste ayer, antier, la semana pasada, tú ya te arrepentiste con el Señor, eso ya quedó atrás. Y ahora tienes que continuar. Nuestra misión es importante, joven. Así que los animo a estarse esforzando continuamente. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Recuerda que tu labor va a beneficiar a otros. Si tú ya eres creyente, gloria al Señor. Tú ya estás del otro lado, pero tienes un trabajo. Ser ese embajador de la reconciliación. Tienes que llevar el mensaje para que reconciliando al mundo. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. No podemos ser creyentes mudos, ciegos y sordos. Tenemos que ver lo que está pasando a nuestro alrededor, el nivel de violencia que existe, que lo cual también es como una aspiradora con la que el diablo se está llevando a la gente. Bueno, llevándoselo en un decir, ¿no? Porque sabemos que el que quita las vidas es el Señor. Pero esas decisiones que han tomado algunas personas los han llevado ahí. Nuestra labor puede beneficiar a otros. Así que no te avergüences. Acaba tu trabajo. Mira, qué hermoso será, joven, el día que tú llegues a la presencia de Dios y que el Señor te diga, bien, bien, buen siervo y fiel, en lo mucho te voy a poner, entra al gozo de tu Señor.
Pero qué feo sería que llegáramos en aquel lugar y que el Señor nos dijera: a ti no te conozco. Nuestra vida es eterna, joven. Las personas están yendo a una eternidad con Dios o sin Dios. Y los creyentes tenemos que hacer algo. Te decía al inicio, no se trata de llenar iglesias con personas de otras iglesias. Se trata de llevar el mensaje del reino de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tú has sido bueno con todos nosotros. Tú has revelado tu palabra, Señor. Nos has dado también tu Espíritu Santo, lo cual es el poder que nos llena, Señor, nos impulsa para predicar tu palabra, Señor, para hablar con denuedo, para hablar de ti, Señor, sin titubear. Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, dándonos fortaleza para sabernos gobernar, para no caer en pecados, para no ser presa fácil del enemigo, y que a causa de esas vergüenzas que podemos sentir por caer en el pecado, dejemos a un lado lo importante de esta misión, que es predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar como obreros que se están disciplinando, que se están esforzando por mantenerse aprobados delante de ti, Señor. Padre, bendecimos a estos jóvenes, a estos adolescentes. Te pedimos, Señor, que tú levantes cada día más y más trabajadores de tu obra, Señor. Que ellos se perciban a sí mismos y que ellos pidan lo que necesitan de ti, Señor, para que se sigan esforzando con tu poder, con tu gracia, Señor, y puedan seguir llevando tu palabra en sus vidas y en su palabra misma, Señor. Dales tú el denuedo en sus corazones por tu presencia, Señor, por ese amor a las almas, para que también se reconcilien ellos contigo, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Danos las palabras, todo lo que se necesite, Señor, para que ellos sigan presentándote a ti ante quien aún no te conoce, Señor. Que si andamos en la oscuridad, Señor, brillemos con tu luz, para que las personas, Señor, reconozcan que eres tú quien los llama. Ayúdanos a bendecirte de esta manera, Señor. Queremos completar bien nuestra misión como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que enseña correctamente a poner en práctica la palabra que ha recibido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale las gracias al Señor.